Bien, haremos otro ejemplo de límites cuando x tiende al infinito. Entonces ahora haremos el ejemplo o el ejercicio límite cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado menos x más 5 entre 4x a la 3 menos 5x. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video anterior. Entonces vamos a esta función, la vamos a reescribir en otra función equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahora vamos a multiplicar el numerador y el denominador por 1 sobre x a la 3. ¿Por qué en el video anterior hicimos 1 sobre x a la 2 y ahora lo estamos haciendo 1 sobre x a la 3? Porque el mayor exponente que tiene la función, esta en este caso no es 2. El mayor exponente que tiene es 3. Entonces, esta expresión se va a formar siempre con la variable que tiene el mayor exponente. Entonces, en este caso, 1 sobre x a la 3, porque el exponente 3 es el mayor exponente de la función. Aquí está. Bien, entonces hagamos el planteamiento. Límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 1 sobre x a la 3 que está multiplicando al numerador sobre 1 entre x a la 3 que está multiplicando el denominador. Tiene que ir en los dos, ¿verdad? Porque a la hora de dividir 1 entre x a la 3 entre 1 entre x a la 3, si divido esto, entonces me queda 1. Entonces es como que esté multiplicando por 1. Bien, y al multiplicar por 1, una expresión sigue siendo la misma expresión. Así es que solo le voy a cambiar de forma, pero no de valor. Entonces hagamos la multiplicación. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 3 entre 2x al cuadrado. Acuérdense que estos no son fracciones. Entonces, estos tienen como denominador la unidad acá. Entonces, 1 por 2x al cuadrado, 2x al cuadrado entre x a la 3 por 1, x a la 3. Menos 1 por x, x a la 3 por 1, x a la 3. Más, aquí está el más, 1 por 5, 5, x a la 3 por el 1 que está acá, entonces x a la 3. Ahora multiplico el denominador de la misma manera. Entonces 1 por 4x a la 3, 4x a la 3, sobre x a la 3 por 1, x a la 3, menos 1 por 5x, 5x, x a la 3 por 1, el 1 que está aquí como denominador para convertirlo en fracción. Entonces, x a la 3 por 1, x a la 3. Bien, entonces ya multipliqué tanto el numerador como el denominador por esta expresión 1 sobre x a la 3. Bien, ahora hagamos las simplificaciones. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 2 entre 1, 2. X a la 2 entre x a la 3, entonces, ¿verdad? Este x a la 2 se elimina y abajo me queda x a la 1, porque acuérdense que al dividir los exponentes de las variables se restan. Entonces, aquí estoy dividiendo del denominador hacia el numerador. Como divido del denominador hacia el numerador, entonces por eso es que el resultado me queda en el denominador. ¿Ya? Entonces, no me queda aquí arriba, porque el exponente mayor no está acá, sino está en el denominador. Entonces, el resultado me va a quedar en el denominador. Entonces, 3 menos 2, 1. Entonces, x a la 1. Menos, entonces, lo mismo acá. 1 entre 1, 1. X a la 3 entre x a la 1. Entonces, se restan los exponentes 3 menos 1, 2. Pero como el exponente mayor está en el denominador, entonces el resultado queda en el denominador. Entonces 1 sobre x a la 2. Más, aquí pues no se puede hacer ninguna división, ¿verdad? Entonces queda igual 5 entre x a la 3. Ahora vamos al denominador. 4 entre 1, 4. X a la 3 entre x a la 3 es 1, entonces se eliminan. Solo me queda 4. Menos 5 entre 1, 5. X a la 1 entre x a la 3, entonces 3 menos 1, 2. Repito, como el exponente menor está en el denominador, aquí en esta fracción, el exponente mayor
está en el denominador. Entonces al restar, el resultado no queda en el numerador, sino que queda en el denominador. Entonces 3 menos 1, 2. Entonces, x a la 2, pero en el denominador, porque el exponente mayor está en el denominador. Bien, entonces ya hice las operaciones tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ahora calculo el límite. Tengo el límite de una división, entonces va a ser límite del numerador entre el límite del denominador. Entonces, límite del numerador, pues sería límite cuando x tiende a infinito de 2 menos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 3. Teorema de la división y al mismo tiempo teorema de la suma y resta. Entre el límite del denominador sería límite cuando x tiende a infinito de 4 menos límite cuando x tiende a infinito de 5 sobre x al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, límite del numerador entre límite del denominador. Ahora calculemos cada uno de los límites. Entonces me va a quedar igual a límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x. Acuérdense que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es igual a 0. Igual, aquí arriba puede haber otro número, no importa. Como abajo está x y x está tendiendo a infinito, entonces no importa qué número quede aquí arriba. Entonces, como x va hacia infinito, entonces siempre va a quedar 0. Entonces, 2. Límite de 2 entre x, 0. Menos. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado, 0. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 3x, entonces también 0. Entonces, todo arriba queda 0. Límite cuando x tiende a infinito de 4, no es 0, ahí es 4. Teorema 1 de los teoremas, ¿verdad? El límite de un número es igual al mismo número, independientemente hacia dónde tienda x. Menos, límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x al cuadrado, de 5, perdón, sobre x al cuadrado, 0. Bien, entonces, 0 menos 0 más 0 es 0. Y 4 menos 0 es 4. Y la división de 0 entre 4 sí está definida. 0 entre 4 es 0. Quiere decir entonces que el límite cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado menos x más 5 sobre 4x a la 3 menos 5x, entonces el límite es igual a 0. Y de esa manera tenemos otro ejemplo para poder calcular, ¿verdad? Los límites de funciones que tienden a infinito del valor de x, ¿verdad? Entonces, de esta forma ustedes pueden hacer los siguientes ejercicios. Entonces, ya con estos dos videos van a poder realizar su tarea.